se debe empezar con el concepto de parque nacional. ¿Qué es un parque nacional? Son áreas naturales, terrestres y o marina, destinadas a proteger a la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, para las generaciones presentes y venideras, prevenir la explotación u ocupación contraria al propósito de su designación del área y proporcionar las bases para crear oportunidades, sean espirituales, científicas, educativas, recreativas y turísticas. El Parque Nacional Yasuní es un parque ecuatoriano que se extiende sobre un área de 9.820 kilómetros cuadrados en las provincias de Pastaza y Orellana, entre el río Napo y el río Curaray, en plena cuenca amazónica, a unos 250 kilómetros al suroeste de Quito. El 20 de noviembre de 1979 se declaró al Yasuní como Parque Nacional. Esta declaración se la hace por existir en su interior una riqueza natural que debe ser preservada. En el año de 1989, el Parque Nacional Yasuní entra a formar parte de la Reserva Mundial de Biosfera, dentro del Programa del Hombre y de la Biosfera de la UNESCO. En 1999, una parte del parque fue declarada como zona intangible, el mismo que fue delimitado en el año 2006. Estos son espacios protegidos de excepcional importancia cultural y biológica, en los cuales no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva debido a su valor ambiental, no solo para la región, sino para el país y el mundo. En el subsuelo de la Reserva de Biosfera Yasuní hay importantes reservas hidrocarburíferas. Las reservas probadas del petróleo en el Ecuador alcanzan 4.160 millones de barriles. Con las probables, las cifras ascienden a 4.600 millones, y de ellas el 18.3%, es decir, 846 millones de barriles, se ubica en el campo Ixpingo, Tiputini, Tambococha, dentro de la Reserva Yasuní. En la reserva se han registrado 204 especies de mamíferos, que representa más de la mitad del conjunto de mamíferos del país, y 550 especies de aves. Se han identificado además 150 anfibios y 121 reptiles, que corresponden a casi el 30% registrado en todo el territorio ecuatoriano, y 382 especies de peces, que corresponden aproximadamente al 35% de la ictiofauna dulceacuícola del Ecuador continental. Se estima que en el Yasuní hay 100.000 especies de insectos por hectárea, la más alta registrada en el mundo. Estas especies ejercen un importante rol dentro del ecosistema, como polinizadores, frugívoros, dispersadores de semillas, carnívoros, herbívoros y omnívoros. El Yasuní protege un amplio rango de la comunidad de vegetales arbóreas, considerada como la más diversa del mundo. Alrededor de 1.762 especies de árboles y arbustos han sido descritos en el Yasuní. Más de 366 de ellas no han sido clasificadas aún por la ciencia occidental. La zona intangible no ha sido bien estudiada, pero otras 116 especies de árboles han sido recolectadas en zonas aledañas, por lo que se estima que en el Yasuní podría haber unas 2.244 especies de árboles y arbustos. Solo dentro de una hectárea del Yasuní se han encontrado 644 especies de árboles. Para poner este número en perspectiva, hay tantas especies de árboles y arbustos en una hectárea del Yasuní como existen árboles nativos para toda América del Norte, estimado en 680 especies. Se han registrado además más de 450 especies de lianas y 313 especies de plantas vasculares epífitas. Toda la información citada en el video quizá tan solo sea el 50% del total de maravillas y tesoros que aún esconde el Yasuní. Como una alternativa para la explotación de los recursos petroleros existentes debajo del Parque Yasuní, se planteó la iniciativa Yasuní TT. Esta fue una propuesta surgida de grupos ecologistas y tomada por el gobierno de Rafael Correa en 2007,
para condicionar la posibilidad de que el Estado ecuatoriano permita la extracción del petróleo que está ubicado en el bloque petrolero ITT, que se encuentra en la zona norte del parque. Se basó en que los países desarrollados paguen a Ecuador cada año una compensación económica para mantener este territorio sin explotación petrolera. Con la mitad de lo valorado en su posible explotación, el Estado ecuatoriano participaría con la compensación económica de la otra mitad, al negarse a explotar el parque nacional y no exportar el petróleo a otros países. Finalmente, en 2013, el Estado ecuatoriano canceló la campaña porque no se logró la compensación económica internacional, según lo acordado anteriormente, con lo que presentaron la propuesta, y anunció que un 0.1% del parque nacional se usará para la extracción petrolera, es decir, 10 kilómetros cuadrados en 1.000 hectáreas, lo que se estima generará alrededor de 18.000 millones de dólares, 600 millones de dólares anuales durante 30 años. Y si piensan que 10 kilómetros cuadrados es poco en comparación a los 9.820 kilómetros cuadrados que tiene el Yasuní, están equivocados. Tan solo en una hectárea de este parque se podría encontrar un sinnúmero de nuevas especies. Así que ponte a pensar y di realmente si se debe explotar el Yasuní. El gobierno ecuatoriano tiene latente la opción de explotar, pero también está optando por nuevas matrices energéticas y mejor aún por actividades dinamizadoras que generen muchos más ingresos a largo plazo que la actividad petrolera. Al hablar de estas actividades me refiero al turismo consciente. Esa es la propuesta que todos se plantean ante la problemática vigente. En un futuro no distante, el turismo será la alternativa que genere mayores ingresos al Estado. Eso sí, esta es practicada y desarrollada de una manera sostenible y sustentable, es decir, aprovechando de manera inteligente los recursos sin acabarlos ni explotarlos.